¿Y qué tal, gente amada de YouTube? Hoy les traigo 6 nuevos animes recomendadísimos donde el protagonista es toda una leyenda y muy poderoso. Prepárense, gente, porque los nuevos animes que están en el top serán muy épicos. Yo soy Luis Senpai y te estaré recomendando animes a otro nivel, así que suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas más videos suculentos como este. Y dicho esto, ahora sí, comencemos de una vez. Número 1. Isekai Yururiki Kou. Esta historia inicia con un joven llamado Kayano Takumi, un japonés normal y corriente que sin querer fue asesinado por Dios. Este, al ver que ya no hay solución, decide disculparse con él y darle como regalo una vida plena con muchas habilidades poderosas, donde le dará conocimiento y magias a niveles brutales. Lo malo de esto es que no podrá volver a su mundo, sino que debe ir a otro. Este lugar se llamará Aterdia, un mundo medieval donde existen bestias mitológicas y lo que siempre hay en todo isekai. Su nueva forma de vivir a lo grande comienza aniquilando a monstruos y paseándose por el sitio, hasta que se encuentra con unos niños, los cuales parecieran que sufrieron una diversidad de problemas, al igual que están solos en medio de un bosque peligroso. Por ende, decide ayudarlos con los objetos guardados y adoptarlos por un tiempo. En sus aventuras por encontrar un asentamiento humano, verá que estos loquillos no son humanos cualquiera, debido a que tienen una fuerza aterradora, ya que ni bien vieron una amenaza, fueron sin miedo al éxito a matarlo. Pareciese que estarían protegiendo al prota y no él hacia ellos. Juntos emprenderán un viaje por todo el mundo, pero como siempre los problemas aparecerán, donde empezarán a cazarlos por ser muy extraños. Incluso los humanos cuestionarán su existencia, siendo el punto de mira de varios reinos. Este es un clásico anime isekai que se ve interesante, anótenlo porque se emite en julio, recomendadísimo. Número 2. Bye Bye Earth. Este es un mundo gobernado por los hombres bestia y todo tipo de monstruos existentes, donde las masacres y guerras por un pequeño territorio estaba por doquier, hasta que un día apareció un ser muy extraño a la vista de muchos seres. Así es, por primera vez apareció un humano. Los hombres bestia al verla sintieron que no era amenaza y decidieron protegerla, enseñándole todo lo que hay en el mundo. Lo malo era que como era distinta a ellos, tenían cierto miedo de lo que podría pasar. Fue de este modo que la nombraron como sin rostro. Ella, a pesar de tener una vida cómoda, se sentía sola, ya que no existía personas como ella, hasta que un día su forma de ver el mundo cambió, decidiendo emprender un viaje para encontrarse con sus raíces y su gente, queriendo ser parte del mundo como sus amigos, quienes siempre estaban acompañados. Fue por esto que salió de su hogar, portando una espada legendaria que solo ella era capaz de dominar, aventurándose por todo tipo de lugares y luchando a muerte contra seres gigantescos y extraños. La pobre empezó con mucha esperanza y emoción, pero mientras más pasaba el tiempo empezó a desesperarse por no encontrar nada en este lugar. O bueno, hasta que de pronto se encontró con otro tipo que pareciese que tiene las mismas características que ella, solo que no quiere revelarlo. Este es un anime muy bueno que tienen que ver, se emitirá el 12 de julio, esténse al tanto. Número 3. Suetsu Tsurugi no Historia. Esta lamentable historia comienza con Wilserford, un joven que sueña con cumplir la promesa que hizo con una amiga de la infancia, el cual es convertirse en uno de los magos más poderosos del reino. Ellos son conocidos como los magos Banders, siendo los únicos que pueden subir y sentarse en la torre del mago. Tras varios años y el exceso de sobreesfuerzo, logró entrar a la academia de magos, pero había un problema, y es que el protagonista, tras tantas prácticas y entrenamientos, no lograba lanzar ni siquiera el hechizo más simple que existe, siendo discriminado por sus compañeros y por sobre todo por un profesor, quien siempre le hacía bullying por ser un inútil. Aún con todo este problema, él seguía ahí, no lo expulsaban porque tenía mucho conocimiento de la magia, aunque lo principal es que este tipo podía ir a las mazmorras y acabar con muchos monstruos. Esto permitía que gane créditos y se mantenga en pie, al igual que no se rendirá hasta llegar a donde llegó su amiga, quien se había convertido en una de las Banders más jóvenes y poderosas del reino. También recordemos que en este mundo la magia lo es todo, y si no, pues te consideran basura. Ahora comienza el largo camino de nuestra protagonista para ser uno de ellos, o quizás cambie de pensamiento. Este es un anime de magia y espadas que tienen que ver, estará muy bueno, sale en julio.
Número 4. Nigehouso no Wakahimi. Todo se centra con un niño llamado Tokiyuko Oujo, quien va a ser el próximo sucesor del shogunato Kamakura. Él no tenía talento para la batalla, pero si se trata de escapar o evadir ataques es todo un prodigio. Su vida era divertida junto al de sus hermanos. Lo malo de esto era que su padre era tan solo un títere que servía para obedecer a sus consejeros. Esto preocupaba al protagonista, pero a pesar de eso ya no tenía salvación y decidió vivir una vida divertida. O bueno, hasta que todo se vino abajo, ya que uno de los guerreros más fuertes se rebeló ante el reino, aniquilando por completo a los gobernantes, incluso decapitando a su hermano, y a la hermana pues le hicieron muchas cosas terribles. Esta escena lo dejó devastado y sin ganas de vivir, hasta que apareció un profeta, el cual le mencionó que cuando cumple 10 años de edad se convertirá en un guerrero aterrador. Muchos le van a tener miedo, pero otros lo van a adorar, así que debe de sobrevivir a como dé lugar hasta llegar a esa edad. El protagonista no tuvo fe en sus palabras hasta que el desgraciado lo empujó hacia sus enemigos. Fue ahí donde despertó sus habilidades y logró escapar. Con este nuevo despertar comienza su venganza en contra del guerrero que los traicionó, quien un día fue su amigo. Un anime medieval con un shounen brutal se acerca, estará a otro nivel. Se emite en julio, así que recomendadazo. Número 5. Tower of God New World. Y la segunda temporada de esta joyita se emitirá en julio, esténse al tanto porque estará buenardo. Pero como siempre daré un breve resumen para los que no lo vieron. Esta historia comienza con una torre, el cual convocaba a personas elegidas, los cuales se llamaban regulares. Ellos tienen la meta de llegar a la cima de la torre, debido a que si lo hacen pueden cumplir su deseo más anhelado. De ahí inicia la masacre hacia los débiles y el ascenso de los poderosos. Pero más nos centraremos en un joven llamado Van, quien vive a las afueras de este sitio. Él conoció a una chica llamada Rachel, quien le protegía y cuidaba bastante. Sin embargo, todo cambió cuando ella decidió entrar a la torre, dejando abandonado al pobre. Van, al ver que entró, también decidió hacerlo, encontrándose con el guardián del lugar. Este ente le explica lo primordial que tiene que hacer, y si desea encontrar a esta chica, debe subir la torre. Ahora comienza sus aventuras como un chico normal y corriente, pero mientras más comienza a escalar, se dará cuenta que tiene un poder arrollador, humillando a muchos competidores, pero claro, también existen otros que también son poderosos. Esta es una obra maestra que tienen que ver, y más porque se viene la segunda temporada, esténse al tanto. Y por último, número 6, de Lyco's Nursery. Todo inicia en un mundo donde existen los vampiros, seres que se dividen en clases, unos son bajos, otros son de clase normal y luego están los de rango alto. Cada uno de ellos poseen habilidades distintas, pero más nos centraremos con la nobleza, quienes tienen una historia enigmática donde se dice que el espectro vampírico conocido como Trump puede otorgar la habilidad de la inmortalidad. Este mito fue heredado de generación en generación, donde algunos creen que sigue con vida y otros que pueden heredar ese poder. Así que la historia va a centrarse en una de las familias aristocráticas más prestigiosas del mundo, quienes tienen mucho potencial para ello. Este anime está curioso, pero veremos cómo nos sorprende. No hay mucha sinopsis, así que ya los dejaré elegir si lo ven o lo descartan. Se emite en julio. Y bueno chicos y chicas, eso es todo por hoy. Gracias por estar hasta el final del video, se les quiere un montón. Recuerden dejarme su riquísimo like y comentar, apoyarían al canal. Además pueden recomendarme qué género quieren para el próximo video. Dicho esto, no se olviden de tomar mucha pero mucha agüita, cuidarse bastante. Pero por sobre todo, nunca dejen de ser pendejos y siempre sonreír. Hasta el próximo top, bye.